aquellos que nuestro Dios, en su infinita sabiduría y antes de la creación del mundo, escogió para venir al conocimiento del Evangelio y de la salvación. Y cuando ese número esté redimido, ese número esté completo, entonces Él vendrá. La iglesia está aquí en la tierra entonces para llevar adelante este propósito. Y por eso hablamos de Cristo y evangelizamos. Dormimos con Cristo, nos levantamos con Cristo. Estamos en el día, debe ser Cristo lo principal en nuestro corazón, en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte. Es Jesús quien está en nuestra vida, es quien domina nuestros pensamientos. Esto debe de ser. Y su palabra siempre redarguyendo. Así que tocamos también lo que tiene que ver en relación con la predicación de la palabra de Dios. Es un tema, créanme que es un tema importantísimo, como dice nuestro hermano Héctor. Y me da gusto que haya tocado este aspecto, porque la predicación es todo o lo más importante que una iglesia debe de hacer y escuchar cuando está reunida. Si hace otra cosa no tiene propósito alguno. Se pierde para lo que está aquí la iglesia. Siempre la palabra de Dios, siempre la predicación, y la predicación sana. Esto desprende el texto. Le digo a los muchachos, bueno, aquí en predicación expositiva, les puse estos días pasados el Salmo 107. Pasaron los 45, 50 minutos de la clase en el trabajo que quise darles en equipo y que estuvieran examinando, y unos sacaron unas conclusiones, otros sacaron otras conclusiones, pero solo fueron 45 minutos tratando de encontrar el versículo clave que envuelve todo el mensaje de lo que sería el Salmo. El versículo clave de donde desprende el tema central, y todo el proceso va ahí. La predicación es importantísima. Porque por la predicación del Evangelio, es el hebreo y el griego, que hay una predicación del Evangelio, que el uso, como decía el hermano, no es solamente anángelos anunciar, es el uso, es una predicación, eso implica una verdad que está siendo expuesta con una intensidad grande. La predicación, y es que a través de la predicación, que el mundo juzga como locura, agradó a nuestro Señor salvar a los escogidos. 1 Corintios capítulo 1. Ahora, yo quiero tocar el tema que tiene que ver con el liderazgo. Una iglesia necesita líderes, y líderes que entiendan lo que son: pastores, predicadores, maestros de la palabra de Dios. Un líder examina la palabra de Dios, un líder está metido en la palabra de Dios y tiene que hacerlo, porque no hay otra forma en que pueda enseñar a la iglesia. Y si bien el hermano Héctor presenta este punto, el líder que no estudia la Biblia, el líder que no lee, usted debe de leer por lo menos 10 veces despacio el mensaje, el pasaje en el cual va a predicar. Y ese es el inicio de la preparación de la palabra de Dios, del mensaje. Mínimo 10 veces, leerlo, concienzudamente esperar y orar y dividir el pasaje y empezar. Todavía no va a los comentarios, todavía no va al griego, todavía no va a examinar otros aspectos, aún el marco histórico, cultural, todo. No es eso todavía. Está leyéndola para usted, está tomándola para usted. Ese es el problema más grande que tenemos. No se está yendo a la escritura allí. El pastor tiene que ser respetado cuando predica la palabra de Dios. En mi casa yo cierro la puerta de mi oficina, y si está con llave, y la pongo con llave, y si alguien, alguna de mis hijas, especialmente cuando están todas allí, quiere entrar y tiene llave, ella sabe que no debe ni de tocar. No debe tocar. Y tuve que hacerlo de esa manera. ¿Sabe por qué? Tengo puras hijas y mi esposa. Y soy el más guapo de la casa. Soy el único, claro, soy el más guapo de la casa. Y le digo, ¿por qué el más guapo de la casa? Todas llegan, un beso y acá y allá.
Y al rato llega otro, papi. Cuando están los otros dos más grandes aquí, igual de manera, ¡epa! Llegan y ya están besándome aquí, abrazándome. Pero no es una vez. Le digo, ¿qué no viniste hace unos 15, 20 minutos y me diste un beso? Pues otra vez. Pues le digo, soy más guapo de la casa. Ahora, pero el punto es que han aprendido que estoy centrado y concentrado aquí. Y que dice lo importante de este asunto, que estoy leyéndola para mí mismo. Estoy en la escritura y leyéndola para mí mismo. Y eso es lo que queremos transmitir en esta noche. Y en el seminario transmitimos este aspecto. Y buscamos, y pueden platicar con los estudiantes, hacerles entender que fuera de la escritura no hay nada en absoluto. Sí puede ser un buen comentario del pastor MacArthur, de John Piper, de Darcy Sproul, de Montgomery Boyce y cuantos otros más, Hendricks, y todos. Puedes tener muchos buenos comentarios, pero no solamente auxilian, no sustituyen lo que tú puedes entender en la palabra por lo pronto y comenzar a asimilar cosas para ti. Porque lo primero que un predicador hace es asimilar la palabra. Ahora, el liderazgo entonces necesita esto. Creemos en un liderazgo calificado. Es decir, bíblico. El líder de la iglesia debe ser un hombre que Dios llamó al ministerio. El pastor debe ser un hombre que ha sido llamado al ministerio. Y no tiene miedo de acudir, de responder a ese llamado. No tiene miedo a que un título de un seminario en México no le sirve como profesional. No tiene miedo a que sencillamente no fue con ese título a alguna otra parte para buscar algún trabajo. De hecho, el título es secundario, se da un reconocimiento y podemos sentirnos orgullosos de tener el reconocimiento del seminario, pero lo más importante es el llamamiento. Y que tú te levantas y predicas la escritura. Eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué eso es lo más importante? ¿Por qué tienes que considerar esto? Porque nuestro trabajo es predicar la palabra, y con medio de la palabra es que estamos alimentando a la iglesia del Señor. La palabra es alimento. Si bien la escritura nos presenta como ovejas, dice la escritura que somos ovejas de su prado. De hecho, el Salmo 23 presenta el cuadro de lo que es una oveja. Y el cuadro es tan tremendo, y vaya que quien lo escribió, sí, fue un pastorcito. En sus tiempos de muchacho fue un pastor. El rey David, en el tiempo en que él escribe, estaba en la altura de su vida. Él era el rey. Él dominó en Israel, dominó hacia el sur, dominó hacia el norte. En su tiempo es cuando estuvieron el territorio, la nación de Israel, el territorio más grande, y tenía el mejor ejército, y tenía toda la riqueza, y tenía todo a sus pies. Sin embargo, él dice: Jehová es mi pastor. Nuestra posición como iglesia, como miembros de una iglesia, delante del Señor, es que somos ovejas, eso. Y somos dependientes del Señor. Y los hermanos a los que ministramos son ovejas de Cristo, y nos ha puesto por encargo para cuidarles y alimentarles. Esa es la importancia de por qué ser pastor. Y se ha tomado a veces tan a la ligera. Pero aquí estriba el punto. Tenemos ovejas del Señor, no nuestras. Para no extenderme en este punto tampoco, porque el hermano Víctor estará tocando mañana algo sobre lo que es cuidado que un líder debe tener en la iglesia en cuanto a enseñorearse de la iglesia, que es del Señor, no del pastor. Pero yo ahorita quiero tocar uno de los aspectos importantes que todo pastor debe considerar. Uno de los puntos importantísimos de por qué somos pastores es porque sabemos, y así debe ser, cuidar a las ovejas. Protejan la iglesia, es el grito del apóstol Pablo. Protejan la iglesia, velen por la iglesia, cuiden de la iglesia, porque hay lobos rapaces que vendrán para dispersar el rebaño, para destrozar alguna de ellas completamente.
El líder de una iglesia, y no solo el pastor, los diáconos, los varones principalmente, tienen que ser hombres que entienden este concepto de protección, de proteger a la iglesia. El varón es creado, y lo digo siempre y lo repito otra vez, el hombre es creado y es más fuerte que la mujer porque debe proteger. El hombre protege, el hombre cuida, el hombre provee. El hombre es líder espiritual primero que todas las cosas. Eso es un varón de Dios. Y en la iglesia hay varones. Y tienen que compartir con el pastor este gran ministerio de cuidar la oveja. Ellos mismos son ovejas, pero se alimentan del pastor, están cerca del pastor, se alimentan del pastor, de lo que él enseña. Ellos cuidan, están ayudando en cuidar la iglesia. Los pequeños, los que son, el hombre protege. Eso es la idea que tenemos aquí. Un hombre de Dios es un líder dentro de la iglesia. Y el líder está estudiando la palabra y se alimenta de la palabra de Dios. El apóstol con claridad dice, protejan la iglesia. ¿Por qué se atreve el apóstol Pablo a decir eso? En Hechos, ya conocen el pasaje, Hechos capítulo 20. Dice así el Señor. Voy a leer el versículo 18. Cuando vinieron a él, estoy hablando aquí los hermanos de la iglesia de Mileto, de Éfeso, que vienen a Mileto con el apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y enseguida dice: y ahora, aquí yo sé que ninguno de todos nosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué se atreve el apóstol a hablar así, de esa manera? Él reúne a los ancianos, a los diáconos. Ahora tengo que detenerme aquí un poquito, no diáconos, pero ancianos, pastores, y quiero que tengan este cuadro en su cabeza. Él viene en su tercer viaje misionero, viene de regreso y tiene su propósito de ir a Jerusalén, está en Corinto y trata de tomar un barco para venir a Éfeso, y hay acechanzas de los judíos para matarlo cuando esté dentro del barco, cuando esté arriba en el barco y en el mar. Así que él engaña como que va a irse, ¿verdad?, por barco, y camina por tierra y regresa y se va al norte y pasa por las iglesias de Macedonia otra vez y baja y desciende. Tiene que llegar a Jerusalén. Entonces está allí en Mileto, el puerto cercano a Éfeso, y manda a traer a los ancianos de la iglesia. Es un singular, la iglesia. No dice las iglesias. Ahora, déjenme que entendamos el liderazgo. Primero aquí, el liderazgo. Los ancianos, los pastores de una iglesia local. Lo que sucedía en aquellos días era que las iglesias no tenían edificios como este para reunirse. Se reunían en casas.
Y en las diferentes áreas, algunos líderes enseñados, instruidos, podían atender 2, 3 hogares. Cada hogar tenía quizás alguna reunión, algún lugar donde se reunían y ellos llegaban para enseñar la palabra de Dios. Todos ellos eran pastores, ancianos. Todos ellos, era una iglesia. No tenían nombres. En este hogar se reúne la iglesia bautista Berea. En este hogar se reúne la iglesia. No. Todos eran la iglesia de Jesucristo. Y todos los ancianos estaban unidos y son a los que el apóstol Pablo los manda a llamar. No había allí distinción alguna de cuál anciano era cuál y cuál anciano de cuál iglesia. Todos se consideraban ancianos de la iglesia del Señor Jesús en Éfeso. No se sabe que hubiera edificios como este. Eran perseguidos. ¿Cómo podían edificar un templo así? Dios nos ha concedido en nuestros años tener templos y debemos construirlos y llevarlos adelante hasta lo mejor que puedan y que honren al Señor y que alabemos al Señor aquí juntos reunidos, pero se va a quedar, viene el Señor por su iglesia y se va a quedar. Eso no significa que no podamos embellecerlo y tenerlo en una buena presentación. Así debe de ser. Dios nos permite en este tiempo, pero en aquel tiempo era una situación difícil y no era así de esa manera. Así que en esos días de persecución, los ancianos trabajaban más juntos. Y pastoreaba todos una sola iglesia. Parece ser que en algunas ciudades, como por ejemplo Colosas, donde se sabe que Filemón era un hombre de posición grande, y parece ser que él había dedicado una parte de su casa y había edificado allí en el área de sus propiedades, un hombre riquísimo, había edificado un lugar en su propiedad donde en alguna ocasión, en cierto tiempo, vendría toda la iglesia de toda la ciudad de Éfeso para estar allí reunidas. Se entendería que no era suficiente. Era una iglesia. El liderazgo, primero, tiene que entender que para proteger la iglesia tienen que estar unidos, tener una identidad con claridad, en una doctrina sana. No puede haber esa unidad en el liderazgo en una ciudad si no hay sana doctrina, si no se depende de la Escritura. Por esa razón es el estudio de la palabra de Dios, entrar en la profundidad de las Escrituras, definir con claridad sus doctrinas. Así debe de ser, de esa manera. Así. Hay una ciudad donde en África, donde probaron esto y vamos a hacer esto. No es una ciudad muy grande, vamos a hacer esto. Así que las iglesias bautistas hicieron esto. Oye, se empezaron a juntar a los líderes, se empezaron a reunir y a orar y a pedir que el Señor les guiara. Y fueron comenzando a trabajar de tal forma que conocían todas las iglesias, las iglesias, o todos los miembros de las iglesias prácticamente los conocían todos. Y lo increíble de esto es que se pusieron tan de acuerdo que dijeron: vamos a estar predicando sobre este libro de la Biblia y vamos a tocar, y dividieron correctamente y buscaron y pusieron y todo, cada sección de lo que iban a estar predicando, y cada domingo cualquier miembro que de alguna manera se enojaba, no quiero estar en esta iglesia, voy a irme para allá, escuchaba el mismo mensaje. No podían escapar. No podían escapar. El apóstol estaba aquí hablándoles a los ancianos, a los miembros, a los líderes de toda la iglesia, hombres, varones. Aquí no descarto a las hermanas. No descarto a las hermanas. Pero quien tiene que llevar el liderazgo y la dirección de la iglesia es el varón. Es el hombre. No creemos en pastoras. No nos dice la Escritura en ninguna parte. Y a veces, pues no quiero hacer una presentación aquí, pero puedo explicar cualquier pasaje que me traigan en relación a que por qué no las mujeres no pueden ser pastoras. Puedo decirles una cosa. Ahora, pero el cuadro que quiero entonces que tengan es el liderazgo de una iglesia, los líderes, los varones,
el compañerismo. Si las iglesias nuestras no tienen ese afecto y ese compañerismo, es porque los líderes no están bien. A veces es difícil. ¿Qué de una gran reunión todos juntos? ¿Qué de un gran servicio todos juntos? Nadie lo quiere tener el domingo por la tarde. Dice el hermano el novio, nos podíamos reunir todos un domingo por la tarde, todas las iglesias, en algún lugar, no cabíamos, pero rentamos alguna parte y todo un servicio grandísimo. Algunas iglesias no quisieron. Bueno, es que nosotros tenemos nuestro culto el domingo por la tarde. Y ahí es el dicho del hermano. Los hermanos no suspenderían un servicio, ni aunque venga el Señor Jesucristo. Ahora, no queremos llegar aquí con cuestiones o ideas revolucionarias. Ese es un punto que Dios va abriendo conforme trabaja en el liderazgo, porque la tarea de proteger a la iglesia es precisamente que los pastores se cuidan a sí mismos, se identifican, se advierten, se llaman la atención cuando alguien está desviándose de la fe, cuando alguien está enseñando algo que no es correcto, van con él y hablan con claridad, y esto es lo que dice la Escritura. Y tristemente, desde la antigüedad eso pasó. Se apartaban algunos de ellos. Y los pastores tenían que señalarlos. El apóstol Pablo lo dice, que así condenó a Himeneo y Fileto para que aprendan a no blasfemar. Y los otros que negaron la resurrección y que dijeron que la resurrección ya se efectuó. Con claridad señalan. El liderazgo es importante. Creemos en la Biblia y la Biblia nos habla de un liderazgo calificado. Puede ir a Hechos y considerar la vida de los líderes en la iglesia. Puede ir a 1 Timoteo y los requisitos están hechos a un lado siempre. Siempre hechos a un lado. 1 Timoteo capítulo 3, vean los requisitos allí de un pastor. Solo aplíquenlos. Aplíquenlos. Conózcanlos. Vean. ¿Saben cuál es la estadística? Pasa un año o más y ningún pastor predicó sobre ese pasaje. ¿Por qué? ¿Cómo voy a darles a conocer a los hermanos? Y algunos que lo han tomado, dan una interpretación completamente errada de la Escritura. Y tenemos tantos problemas entre pastores de adulterio y de problemas con dinero de la iglesia. Tenemos esos problemas. Amados hermanos, protejan la iglesia. En otras palabras, cuídense ustedes primero, porque más adelante les dice el apóstol Pablo que ellos deben tener cuidado de sí. Se atrevía el apóstol Pablo a decirles así de esa manera, porque él trabajó bastante allí en Éfeso. Él hizo mucho allí. Allí él puso, sabemos por el libro de los Hechos, precisamente el capítulo 18, cuando él presenta el mensaje, cuando está allí en Éfeso, dice que toda Asia escuchó la palabra del Señor Jesús. Toda Asia era la provincia. Allí se organizaron ese tiempo que el apóstol Pablo estuvo allí en su tercer misionero. Estamos hablando 58, 57, 58. 56, 57, 58 después de Cristo. Él estuvo allí en Éfeso más de 2 años, estuvo trabajando. Él formó allí el seminario bautista de Éfeso, lo organiza, están allí, instruyen a los discípulos van, así como hacemos nosotros, los discípulos allí instruidos, alumnos van, los fines de semana predican, enseñan, regresan. ¿Cuál método? No sabemos cuál tenía, pero se sabe que instruyó a muchos de ellos, y por eso Lucas dice toda Asia, o sea, toda la provincia tan poblada, es una de las provincias más pobladas del Imperio Romano, toda Asia, dice, escuchó la palabra del Señor Jesús. Así que él tenía un derecho para hablar y decir en cuanto a que protejan la iglesia. Eres un pastor, es un varón, y hay varones en la iglesia, pueden ser también ancianos de la iglesia o pastores de la iglesia, con un pastor principal, pero tiene la misma responsabilidad que el pastor principal.
decir así, para el cuidado de la iglesia. ¿Cómo era su vida? El pastor de la iglesia tiene una vida transparente a todo. El pastor de la iglesia tiene una vida transparente. En otras palabras, dice el versículo 18, vosotros sabéis, así comienza el apóstol, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, la provincia. En otras palabras, la unidad de los pastores y el trabajo unido que debe de hacer tiene que ver tremendamente con su vida transparente. Ellos no están ocultando nada, no tienen nada oculto en su vida. No hay nada, no hay pecado que ellos estén ocultando, no hay una situación de su vida que ellos estén cubriendo, que su esposa no está cubriendo. Porque la primera que tiene que hablar con claridad es decirle, eres pastor. Y Dios nos llamó a este ministerio y debes de ser un pastor. Tiene derecho la esposa a decir eso. Y debe decirlo. No solape. Y si eso cuesta que su esposo ya no sea más pastor, porque así lo dice la Escritura, que no puede ser más pastor, así de esa manera, pues que así sea. Porque Dios no tolerará, sino por el contrario. Dios actuará terriblemente, porque está lastimando el cuerpo de Cristo, su iglesia. Entonces tiemble, tiene algo oculto, hay algo que no está pasando bien en su vida. Ok, por favor, con las ofrendas, con las cosas, es terrible esto. Me llegan los hermanos y me dicen, hermano, aconséjenos, ¿qué hacemos? Pues no sé cuál es el problema, díganme qué sucede. Dicen, hermanos, que no sé, el pastor no informa nada en absoluto, cómo entran, cuáles son las ofrendas que entran, qué se gasta, qué sale. Siempre nos dice, hace falta, pero no sabemos exactamente cómo está. Así han llegado hermanos al seminario conmigo para platicar con ellos, para decirme, hermano, es que le vimos. Desde pastores que están intentando o hicieron abusando de una muchachita, de una pequeña pedrastra, hasta hombres adúlteros, hasta hombres homosexuales. Es así. Pero la escritura es tan firme, tan sólida en este aspecto. Por lo tanto, el apóstol era transparente. La vida de nuestro Señor Jesucristo era transparente completamente. Nada había que ocultar en absoluto. Y el apóstol le dice aquí con claridad, sabéis cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia. Y su trabajo era con humildad, sirviendo con humildad, con toda humildad a nuestro Señor, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Eran días difíciles allí. Eran días de entrega completa al Señor. Eran días de sencillamente a costa de su vida ser fiel y proteger. Esa es la vida de un protector de la iglesia. Él está transparente. Él abre su corazón delante de Dios. Él mira a sus ojos, a los ojos de su esposa, y los mira directo, limpio, transparente. No tiene nada oculto. Ese es un pastor. Es un grito desesperado que a veces tenemos que gritar y decirles con claridad: apártate, quita tus ojos de ella, pon tus ojos en tu esposa, ve con ella, cuídala, tómala en tus brazos, sé amoroso con ella. Es la mujer que Dios te dio, porque es transparente, su mirada es sencilla, limpia, y nada tienen que achacarle. Cuida los aspectos, cuida los detalles. Jamás solo con una mujer para estarle aconsejando. Eso no hace un pastor. Nunca, nunca, nunca. Si una mujer viene conmigo y me dice, no, quiero que me aconseje, mucho más si es joven, una señora joven, niños pequeños, y quiere que le aconseje, le digo, mi esposa va a estar aquí conmigo para escuchar y vamos a hablar y vamos a aconsejar. Y si ella no quiere estar, no puedo aconsejarte. Si quieres, ve y habla con esta hermana anciana y que ella pueda aconsejarte. Pero nunca vayas con un pastor y busques que él solo te aconseje, así en un cuarto cerrado. Cuando yo dije eso, por ahí se levantaron varios pastores. Es que tú no entiendes el ministerio. ¿Y sabe qué pasó? Dos de esos pastores, con los años, cayeron en adulterio. El pastor tiene una vida transparente.
se va a las movies a ver congelados. Pues no tengo que ocultar eso. Se burlan de mí porque voy a ver eso con mi hija de 16 años. Es tremendo, miren, aquí, y hablamos mucho con los muchachos, con nuestros estudiantes, y buscamos, por la gracia del Señor, ser ejemplo. Porque toda esta forma de vida, el ser transparente, no es un esfuerzo humano. Es imposible. Usted no puede vivir una vida pastoral humanamente. Siempre es objeto de ataques, siempre es objeto de las acechanzas de Satanás. Usted no puede vivir una vida pastoral y desarrollar una vida pastoral en bendición para los demás. Yo no digo en número, sino en una edificación de la iglesia del Señor Jesucristo, la que le concedió. No puede hacerlo humanamente. Usted tiene que depender del Señor Jesucristo constantemente. Y de hecho, toda la vida cristiana que vivimos no podemos vivirla por nuestro esfuerzo. Creemos lo que la Biblia nos enseña. La Biblia enseña con claridad que es el Señor el que nos dio esta nueva vida y Él nos sustenta. Si no fuera porque Él nos sustenta y nos alienta y está con nosotros, no podríamos vivir esta vida cristiana. No creemos que la salvación se pierde. No lo creemos. Por la gracia de Dios. Pero creemos con toda certeza que aquel que es hijo de Dios, el Señor siempre lo sustentará. No vuelve atrás y vive esta vida cristiana. Hoy aquí en esta tierra, en estos días difíciles y de tantas tentaciones y de peligros, vive su vida cristiana solo por la gracia de Dios, no porque él pueda vivirla. Y el pastor de igual manera es un ministerio y tiene que ser fiel y terminar sus días, ser hallado fiel. Fiel. He detenido aquí en esta parte porque la vida de un constructor de la iglesia es un hombre transparente y a vista de todos. Sabían sus sufrimientos en el ministerio, sabían que enseñó cosas útiles, no perdía su tiempo en situaciones. Lea el versículo 20, por favor. Dice: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada, en lo absoluto. Él sabía que tenía que enseñar todo aquello que era útil. Nada, nada retraje de las cosas que son provechosas y útiles para ustedes, que emanan de la palabra de Dios. Es totalmente contrario al mundo. Cuando estaba en el tecnológico y estudiando la carrera, nos decían con claridad: el administrador tiene el conocimiento, él tiene que tener el poder. El conocimiento es poder. Así es, el conocimiento es poder. Y tú tienes que cuidar. Nosotros no podemos ir de esa manera. Es contrario al mundo. Todo lo que sea útil, tenemos que enseñarlo. Todo. Y eso es toda la Escritura. Nosotros compartimos la palabra de Dios. No tenemos temor de que otros aprendan tanto que comienzan a enseñar también en la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Seguir predicando. Y si el Señor levantó otro ahí en esa iglesia, adelante. Entonces tengo que ir a buscar otro lugar donde puedo levantar una iglesia y este hijo de Dios aquí se queda. O a lo mejor el Señor lo manda a él, a otra parte. O sencillamente la iglesia lo necesita y se queda allí y enseña. Enseña. Tengo varones en la iglesia que yo me quedo sorprendido. Yo me siento y escucho lo que dicen y me quedo sorprendido. Y sorprendido porque están enseñando bien. Así es. Hubo que decirles, hubo que instruirlos. Y mira, ve este libro. No, mira, ve el pasaje, esto, cómo va. Y hay una sed. ¿Cómo me daba gusto eso? Una sed. ¿Sabe que a veces terminaba de predicar? Por eso es tan importante la predicación expositiva. A veces terminaba de predicar y no llegaba ya a la primera banca y ya estaban dos aquí de esos varones y comenzaban a preguntarme y a preguntarme otra vez y a preguntarme otra vez. Tenían una sed. Así, que me sentaba allí enfrente y ya vámonos, mi esposa, ya terminamos, ya vámonos. ¿Y a qué hora nos vamos a ir? Así era. En un campamento, estaba en un campamento y dice la esposa de uno de ellos, dice, pues ¿qué no vinieron ustedes al campamento? Nos vio sentados ahí en una banca, 2 horas platicando, en un campamento, un paseo de un día, 2 horas sentados ahí en una banca,
y él haciéndome tantas preguntas y yo respondiéndole y dándole con la escritura. Vi una sed por aprender. Cuando eso pasa, es que estás enseñando la palabra de Dios. ¿Entiendes? Estás enseñando. Pero cuanto más enseñas, créeme, es esto importantísimo, más humilde. Cuanto más hablas de Cristo y enseñas la verdad, más humilde. Cuanto más diligente seas en la escritura, la voz a veces de Satanás va a estar ahí. Qué bárbaro, qué bien lo estás haciendo. Mira cómo los tienes. Cuidado, cada vez más humilde, cada vez en oración. Y una mujer fiel que está orando por ti, que te está diciendo que está detrás de todo esto. Amadas hermanas, no hay nada más grande en su corazón y en su vida que ser esposa de un pastor, de un predicador del evangelio. No tengan miedo a la pobreza, ni tengan miedo a lo que venga. No tengan miedo. Oren al Señor, como aquellas mujeres judías que en su corazón deseaban, especialmente las muchachitas de la tribu de Judá, que en su corazón deseaban que fueran ellas las que Dios escogiera para el nacimiento del Mesías. Un deseo grande, y que ustedes entiendan este concepto. La vida de un hombre de Dios, dice el Timoteo, un predicador del evangelio, no puede retraerse y desviarse a enseñar cualquier cosa solo. Y hoy en esos días, cuando tienes que compartir, si el conocimiento es poder, te dicen, aquí no, aquí vas a enseñar todo lo que sabes, porque ese es el ejemplo de la Escritura. Moisés estaba en el desierto, estaba el pueblo de Israel, y hablaba, y de repente le llegan, ¿qué tal allá está profetizando y esto y esto? Y Josué dice, Padre mío, Señor, deténlos. ¿Tienes tus celos de mí? Quiere el Señor que todos pudieran predicar, que todos lo hicieran, que la palabra de Dios viniera a través de todos. No había celo alguno, es transparencia. Estás enseñando, está enseñando la verdad. No retrae nada, no tiene temor de que sepan toda la Escritura, porque esa es una edificación para la iglesia. Porque no hay nada más grande que gastar su vida en la iglesia, en cuidar lo que Dios más ama y por quien Dios hizo Jesucristo. ¿Qué podía decir el apóstol? Su ministerio era transparente, porque sabían cómo era su comportamiento, porque sabían que había sufrido, porque sabían que enseñó cosas útiles, porque sabían que su mensaje era solo Jesucristo. Él dice que estaba testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabían que si no hay arrepentimiento, solo queda la condenación. No era esas indicaciones así que ¿quién quiere venir al frente? Voy a orar por usted. No. Eso es lo que nos falta más todavía, de enseñar y de predicar. No hacemos, en algunas iglesias, al menos en algunas iglesias, no hacen una invitación. Si usted quiere recibir a Cristo, si usted quiere orar, y voy a orar por usted, aquí al frente, levante su mano. No hacen. Solamente decimos si alguien en su corazón siente que debe de arrepentirse y que debe de arreglar con Dios porque lo ha ofendido y está en pecado e irá a una condenación. Y si hay convicción de su pecado, vamos a estar aquí frente para, si bien vamos a practicar con usted y explicar con más claridad el mensaje de salvación. Casi siempre de los que pasaban al frente, y todos, el pastor bien contento bajaba, porque 10 pasaron aquí al frente, y de los 10 no sucedió nada. Porque lo que se necesita es que nuestra predicación vaya al corazón y redarguya los corazones. Que sientan terror por el pecado, que sientan terror por el infierno que viene si no se arrepienten. Que vengan y se arrodillen y supliquen y oren. Oren pidiendo perdón.
Porque si no lo hacen, tienen convicción de que irán a una condenación eterna. Suplican al Señor que los perdone. No hablamos de que el predicador está suplicándoles que vengan a Cristo. Sí, los llamamos al arrepentimiento, pero están suplicando. Aquel tiene la convicción y suplica que ser perdonado por el Señor. Porque sabe que está en una situación difícil. Solo el Espíritu de Dios puede lograr eso, esa convicción. Solo el Espíritu Santo puede darla. Y cuando alguien así viene, es el Espíritu de Dios el que ha hecho la obra, no el predicador. Ese es otro de los tremendos aspectos de entender la predicación de la palabra de Dios. Así que él habló, predicó, testificó, y su mensaje todo el mundo sabía que era Cristo Santo, ¿no? Cristo Santo. Por eso es que se atrevía a decir: protejan la iglesia. Por eso. Ahora, toda la iglesia era otra razón. No sé qué los comencé, pero hermano, una vida de un protector de una iglesia es conocida. Y se conoce porque el Espíritu de Dios está obrando en su vida. No tiene temor de lo que viene. Ahora, en un sentido del apóstol Pablo, uno puede decir: pues qué valiente, pues sí, no tenía familia. ¿No? Podía ir a donde quiera. Exactamente, Dios así le formó, así le permitió tener ese don de no necesitar una esposa, y podía moverse, ir y volver, y a otra parte. Otro que era igual en ese sentido era Timoteo. Era Timoteo, uno de sus colaboradores, un gran líder. Él iba con la autoridad del apóstol Pablo. Es decir, cuando Pablo lo manda a Éfeso, lo mandó con la autoridad apostólica. Es decir, lo que Timoteo enseñara era como si el apóstol Pablo estuviera enseñando. Y recuerde que la doctrina de la iglesia en aquellos días estaba cimentada sobre la doctrina de los apóstoles, dice ahí en Hechos. Así que va este varón con esta autoridad apostólica. No hay tal autoridad apostólica donde se dice: ¿sabe que el apóstol pone una tabla en la tele, y que el apóstol acá, y que el apóstol allá? No hay más apóstoles. Fueron aquellos que fueron. No hay sucesión apostólica, ni el que está en Roma. No hay sucesión apostólica. Así que si le dicen allí que por acá que soy apóstol ungido, y no sé, eso no es bíblico, porque demandan prácticamente ser creídos casi por sobre lo que la Escritura enseña, y lo que ellos dicen, escuchen, ¿no? Lo que él enseña es la palabra de Dios misma al mismo nivel, porque es un apóstol, y Dios le reveló, y Dios sigue revelando. Esas son mentiras. Esas son mentiras. Pero el apóstol testificaba, o todo el mundo podía ver que él era un producto de la obra del Espíritu de Dios en su corazón, y se reflejó en su ministerio. Él dice sencillamente, resumo todo, les testifica que el Espíritu Santo es quien le guía en el viaje a Jerusalén. Él dice: unido, atado por el Espíritu Santo, no un espíritu humano, sino el Espíritu Santo que nos trataba de un deseo, una acción humana. No, eso no. Sino que el Espíritu de Dios le impulsaba a hacer este viaje. No iba a retraerse de este viaje por todo lo que le anunciaran, le dijeran que allá sería atado, que sufriría, que venían situaciones. No podía detenerse porque había de ir a Jerusalén, porque era el plan divino. Eso es lo que dice aquí: ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén. Es decir, el Espíritu de Dios le guiaba a Jerusalén. Y en el versículo 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le guiaba y sabía que lo tenía que llevar allá. Aunque usted vea escrito con mayúscula allí en la primera parte, atado yo en el Espíritu, realmente en el griego es más el énfasis en el contexto de hablar del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que guiaba su vida. El Espíritu de Dios lo guiaba a Jerusalén porque lo necesitaba allá, pero también el Espíritu Santo le indicaba que sufriría, que había prisiones y todo eso. Y que a veces es una situación bastante fuerte. Bueno, Señor, a ver, ¿cómo está? ¿Por qué haces esto, Señor? A ver, dime, ¿quién otro soy más útil yo, así libre predicando? ¿No has mirado cuánto he hecho por acá, cuánto he hecho por acá? ¿Por qué me tienes que llevar allá? Eso no son preguntas de un líder. Esas no podemos interrogar a nuestro Señor sobre por qué me haces esto. ¿O sí? Él es dueño
cela. ¿No puede celarnos? Claro que sí, nos cela con un celo santo y nos quiere para nosotros. No importa lo que Él quiera hacer en su plan, Él será glorificado. Amén. Y para eso estamos. Así que el apóstol podía decir: protejan la iglesia. ¿Por qué? Porque daba ese testimonio de que el Espíritu de Dios era alguien, no solamente doctrinal, sino era una verdadera vida en Él. Le testifica que su vida entonces no es de valor para Él. Estas palabras el apóstol aquí tiene que considerar. Capítulo 21, versículo 3 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vaya, qué hombre. Qué hombre. Él testificó en todo. Y por fin les testifica por el Espíritu de Dios, en el contexto, les testifica. Ahora, cuando él dice: pero de ninguna cosa hago caso, no está diciendo: mire, bien valiente Dios. O sea, vean, entiendan. El apóstol en el contexto está diciendo que el Espíritu de Dios le guía, que el Espíritu le dice que habrá todas estas cosas y que vendrán estas situaciones, y por el Espíritu de Dios en el contexto es prácticamente que dijera, que está diciendo: en el Espíritu del Señor no hago caso de nada, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Son palabras que se dicen solamente cuando el Espíritu de Dios está guiando, cuando se adueña de nuestra vida, cuando entendemos estas verdades, cuando estamos en nuestro deber, en nuestra carrera, en nuestro trabajo de ser pastores. Sea una congregación pequeña, sea una congregación más grande, no te valores como pastor en cuanto a esto, sino que el valor que el pastor tiene, o la evaluación que el pastor tiene que hacerse, es cuán fiel es a la palabra de Dios. Cuán fiel es a la palabra de Dios. Filipos no era una iglesia muy grande, pero era la iglesia del Señor. Corinto, una iglesia grandísima. Ay, nadie iría de pastor allí, salvo que tuviera esas doctrinas. Acomodaría perfectamente. Así que el Espíritu de Dios iba detrás de todo eso. ¿Para qué? Para dar testimonio de la salvación, dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. La vida de un protector de la iglesia es transparente. Todos deben saber cómo el comportamiento, si hay situaciones en el ministerio de sufrimiento, sabe enseñar cosas útiles, su mensaje es completamente isocéntrico, el Espíritu de Dios le guía. No importa, a la misma muerte, el Espíritu de Dios le guía y el Espíritu de Dios lo lleva a terminar una carrera, y terminar la carrera con gozo, solo por el placer de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Amén. Somos pastores, somos responsables de las ovejas del Señor, del rebaño del Señor. No solo el pastor, pero los varones, los ancianos. Somos